Sí, María, se escucha. Bueno, listo. Muchas gracias a los asistentes por aceptar la participación en esta actividad académica que hemos traído para hoy, en conjunto con el doctor Giovanni Velázquez, y un agradecimiento muy especial al doctor Herrera, que nos ha también orientado durante este proceso y nos ha brindado unas imágenes muy valiosas que presentaremos durante la charla. Este es un tema que quisimos traer debido a que es una patología muy importante, muy desafiante, que genera muchos retos diagnósticos y terapéuticos dado su alta morbimortalidad. Durante la charla se ha tratado de resumir la mayor parte y las mayores causas de mediastinitis que tenemos que ver nosotros los cirujanos en el momento de realizar el diagnóstico y el tratamiento. Así que por favor espero que la aprovechen, que la disfruten y haremos unas preguntas al final de la presentación. Muchas gracias. Sigues, Giovanni. Bueno, muchas gracias, María. Buenas tardes a todos, muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, la mediastinitis, de esto se viene hablando ya hace mucho tiempo. Han habido varios cambios en el manejo y en la incidencia. Antes se hablaba mucho de lo que era la mediastinitis por perforación esofágica. Ahora ha cambiado un poco más con la parte de la cirugía cardiovascular. Durante la revisión que hicimos de la bibliografía, entonces fuimos viendo que han habido diferentes enfoques, entonces nos hacemos esta pregunta. Con el manejo actual que ha tenido, que se le da a la mediastinitis, ¿ha cambiado la morbimortalidad? Y es una pregunta pues que retomaremos al final de la charla cuando empecemos la discusión. Este es el contenido que vamos a desarrollar: las generalidades, anatomía, tipos de mediastinitis, manejo médico, manejo quirúrgico, conclusiones y preguntas. La mediastinitis se define como la inflamación o la infección del tejido conectivo que rodea las estructuras mediastínicas. De esto, pues hay que tener en cuenta que de acuerdo a las etiologías va a cambiar un poco la parte de las definiciones. La mediastinitis sigue siendo importante porque aún tiene un alto impacto en la mortalidad. Hay algunas series que la describen hasta del 40% y si el paciente está crítico con factores de riesgo que los veremos más adelante, pues va a aumentar un poco más. Hay que tener un conocimiento anatómico y detallado. Esto sí ha demostrado que impacta en los resultados. Las piedras angulares del manejo se encuentran un diagnóstico temprano, el manejo antibiótico dirigido, el manejo en UCI, la eliminación de las fuentes de infección y el drenaje de los compartimientos mediastínicos, pues son muy importantes a la hora de abordar esos pacientes. El papel del TAC, indiscutiblemente en lo que es el diagnóstico y el seguimiento. Hay en realidad en la bibliografía estudios de reportes de casos, algunas series un poco más grandes como hasta 100 pacientes, pero como tal no hay estudios muy grandes de esto. El abordaje quirúrgico debe adaptarse a la situación clínica del paciente y a la experiencia quirúrgica del cirujano, y a esto le podríamos sumar un ítem más, y es en qué hospital nosotros estemos trabajando a la hora que vayamos a manejar una mediastinitis. Los tipos de mediastinitis que vamos a ver entonces, esos hay un amplio espectro, los vamos a dividir en lo que son los agudos y los crónicos, como la mediastinitis fibrosante, y para las agudas las principales son la mediastinitis posoperatoria después de la cirugía cardíaca, la mediastinitis por perforación esofágica, perdón, y la mediastinitis necrosante descendente. De las agudas, ¿qué es lo más importante y que debemos tener en cuenta? Que el paciente, ¿cómo está el paciente? Si el paciente está estable, inestable, y los signos de sepsis. En esos pacientes hay algo muy característico, y es que no siempre ellos van a cursar con los síntomas típicos. De ahí que la bacteremia sea una causa principal en ellos y sea a veces el primer signo que vamos a ver. La anatomía, muy importante tenerla en cuenta. Entonces, de izquierda a derecha vamos a ver los cortes coronal, axial y sagital. En el corte... En el corte axial, pues vamos a ver los límites. Aquí vamos a ver lo que es el esternón en la parte anterior. En la parte posterior, los cuerpos vertebrales. Hacia la parte inferior, el diafragma con los hiatos. Y todo esto principalmente para tratar de clasificar o de dividir el mediastino en lo que es una línea que une el esternón con el límite entre T4 y T5, para dejarlo en un mediastino superior, en un mediastino inferior, que va a ser mediastino anterior, medio y posterior, de acuerdo, y todos pues ya conocemos las estructuras que están en cada uno de ellos. ¿Por qué es importante tener en cuenta esa parte de la anatomía? Principalmente por las vías por las que pueden viajar, por ejemplo, en las charlas previas que veíamos de cuello, cómo pueden viajar los microorganismos, y además que
teniendo en cuenta un conocimiento anatómico detallado, podemos también saber cómo vamos a enfocar este tipo de pacientes. Empezando entonces con la cirugía, con la mediastinitis secundaria, la cirugía cardíaca, pues esta ha cambiado y en esta es donde más estudios creo que, o más bibliografía hay ahora. La incidencia está en el 0,4 al 5% de los pacientes. En el trasplante cardíaco se ha visto en un 2,5 y los dispositivos de asistencia cardíaca un 7,5. Con respecto a lo que es la definición, se sigue aceptando mucho lo que es la definición del CDC desde 1999 y la actualización del 2016 para la definición de mediastinitis secundaria de cirugía cardíaca, pues no ha cambiado. Se tiene que tenga un cultivo de líquido tejido mediastinal, examen histopatológico, paciente con un síntoma con fiebre mayor a 38, dolor o inestabilidad del esternón, y un signo que va a ser el drenaje purulento o imagen tomográfica. Hay otra clasificación que es la del 2014 de Van Wingerden, en la cual él adicionaba tres cosas más, que es que la infección se dé dentro de un año, si tiene algún implante, el hecho de que esté en su lugar o no, pero que tenga un dispositivo diferente, pues también lo suma ahí, y la infección esté relacionada con el procedimiento quirúrgico. Todo esto principalmente para determinar cuáles son los tipos de infecciones que se van a desarrollar en este tipo de mediastinitis, que van a ser secundarias o bueno, infecciones superficiales y profundas. Las superficiales, pues que toman la piel, tejido celular subcutáneo, generalmente son tempranas, aunque esto pues no es una camisa de fuerza, y las profundas por las complicaciones tan graves que esta nos puede dar, la osteomielitis del esternón o de las costillas, los abscesos, las fístulas enterocutáneas. De ahí que muchos de los enfoques de los que se hablan hoy en día tengan que tener un manejo multidisciplinario para manejar este tipo de heridas. Esa es la clasificación de Oakley y Wright. Ellos lo clasifican de 1 a 5 teniendo en cuenta los factores de riesgo, el tiempo de evolución, 2 semanas, de 2 a 6 semanas o mayor de 6 semanas, y los pacientes por encima del grado 4 pues son los que prácticamente tienen falla terapéutica y a los que vamos a dedicarle un poco de tiempo en lo que es el manejo quirúrgico. Con respecto a los factores de riesgo, de esto se puede hacer una charla solo para hablar de factores de riesgo. Están ampliamente descritos porque el paciente que va para cirugía cardíaca se supone que es un paciente que tiene que estudiarse muy bien con listas de chequeo previamente hechas. De los factores de riesgo que más se han estudiado, ellos uno los puede vivir en prequirúrgicos, durante la cirugía y después de la cirugía. La obesidad con un índice de masa corporal mayor a 40 da un riesgo para infección del 3,15. En los últimos 10 años esto en realidad ha bajado un poco, lo han dejado con un índice de masa corporal menor a 30. La diabetes, hay estudios muy grandes con más de 5,000 pacientes. Hay uno, por ejemplo, del 2010 que sigue pacientes durante 15 años y en el cual encuentran que pacientes con hemoglobinas glicosiladas mayores a 7,5 tienen riesgo 3,5% más con respecto a los pacientes que sí están compensados. La desnutrición con respecto a la prealbúmina, niveles por debajo de 20, se ve que ha incrementado el riesgo para infección en un 28%. De ahí que si estos pacientes en los grandes centros donde van a ser operados tienen niveles de prealbúmina debajo de 20, lo que hacen es colocarlos primero en una realimentación por lo menos 7 días hasta que la parte nutricional esté totalmente, o sea, esté cuadrada, por decirlo así. En los transoperatorios, la emergencia quirúrgica, la movilización de arteria mamaria interna, de esto pues hay un estudio muy grande que es el estudio ART del New England del 2017, en el cual ellos hablan que los pacientes diabéticos que iban a cirugía de revascularización cardíaca que requerían doble injerto de mamaria interna pues tenían más riesgo de infección. Cirugías mayor a 5 horas, el uso de cera para huesos, de esto solo en realidad hay un ensayo clínico, pero en realidad no mostraba diferencias significativas, pero hay algunos autores que lo siguen diciendo como un factor de riesgo, principalmente por la devascularización que hace al esternón. Con respecto a los sangrados posoperatorios, el sangrado mayor de lo habitual, la politransfusión generalmente mayor a 4 unidades y la reoperación antes del cuarto día son factores de riesgo independientes para producir la infección, de ahí que a estos también se les tenga que tener bastante cuidado. Las grandes guías nos recomiendan que siempre todo paciente que vaya a cirugía cardíaca se le debe hacer un índice de riesgo. La escala de la izquierda es la escala de Toronto, muy aceptada hasta antes del 2017, cuando la Sociedad de Cirugía Torácica empezó a utilizar el STS versión 2,9,
en lo cual ellos hacen como una diferenciación para cada cirugía y a esta pues para cada paciente en específico, que es ahora pues la que más se está utilizando. Con respecto a la microbiología, el estafilococo aureus metilcilino sensible es como el principal protagonista en un 40% de las infecciones, esto principalmente pues por la colonización que hay a nivel nasal y de ahí que toda la prevención sea encaminada también a tratar todo lo que es el estafilococo y prevenir el estafilococo metilcilino resistente porque él está en un 16%, además que se recomienda que los hospitales que vayan a hacer o clínicas que vayan a hacer cirugía cardíaca tengan muy determinado la población microbiana que tiene cada institución. Los bacilos gram negativos, principalmente la Klebsiella, un 17%, estafilococo coagulosa negativo y los estreptococos. De esto, ¿qué es lo importante? Pues el estafilo metilcilino sensible aporta una mortalidad al primer mes de un 15%, así lo demuestran los estudios más grandes, y la mortalidad del estafilo metilcilino resistente en un 40%. Los hongos en realidad tienen una incidencia muy baja, menos del 0.5 y básicamente asociados a dispositivos contaminados, que es donde más se han visto. En las características clínicas, si uno pudiera dividir los síntomas y signos que tiene el paciente, podría decir que se podría entre típicos y atípicos. La tríada de Macle, por ejemplo, dice que la fiebre, la taquicardia y el dolor retroesternal son signos indicativos de que el paciente está con una mediastinitis, pero a eso se le debe sumar la inestabilidad external, que es lo que nos dicen las guías del CDC. ¿Qué otras cosas se han visto? Signos de infección de la herida external, secreción purulenta del área mediastínica, crepitación y edema de la pared torácica. El signo de Hangman, que no es más que un sonido crujiente que se sincroniza con los latidos del corazón y se escucha durante la auscultación. Pero algo importante de todo esto es que los pacientes pueden tener bacteremia en el 57% de los casos y este puede ser el primer signo antes de la triada que les acabé de mencionar. Todo esto en las características clínicas siempre va a ser como enfocado a determinar si la infección va a ser superficial o profunda, y la profunda principalmente por todo lo que implica la morbimortalidad. Con respecto al periodo de incubación, los estudios dicen o han dejado una media como en los 7 días. La mediastinitis, se ha visto pacientes, 2 de cada 3 pacientes lo hacen en los primeros 14 días y ha habido un rango más amplio que va hasta casi los 417 días. Y ya como tal en el diagnóstico, pues sacando la parte clínica con lo que acabamos de ver, dividiéndola pues en síntomas típicos y atípicos y el tiempo de evolución, siempre todos los estudios nos recomiendan tener en cuenta cómo está ese esternón, la estabilidad external. Si es un esternón estable, la imagen es lo que debemos tener en cuenta. Se recomienda radiografía o tomografía. Definitivamente el gol estándar es la tomografía. La radiografía no la recomiendan las guías, la dejan como una indicación en realidad 2E. Los cultivos, está el aspirado del esternón, hemocultivos, cultivo de electrodos que en realidad no se utiliza, cultivos de secreción, pero como indicación 1A en las guías son los hemocultivos y los cultivos de secreción como 2B. Frente a una inestabilidad external, pues definitivamente hay que llevar al paciente a una exploración quirúrgica. Esto es una parte muy importante de la charla y es el papel de la tomografía en el diagnóstico, ya que esto nos permite hacer un enfoque de cómo vamos a llevar a nuestros pacientes en las diferentes etiologías que se hagan. De estos hay diferentes estudios. Este es un estudio del 2015, el que toma 40 pacientes, 28 posoperatorios, 7 por perforación esofágica y 4 por mediastinitis aguda necrotizante. Ellos encuentran atenuación de la grasa mediastínica en el 100% de los pacientes, neumomediastinio en el 57% y derrames pleurales en el 85%. Críticas en realidad todos estos estudios es que son estudios retrospectivos, pequeños, pero como tal hasta ahora pues eso es con lo que contamos y más adelante vamos a ver otros que han aportado algo más. ¿Qué es lo interesante de este estudio? La sensibilidad del 100% y especificidad del 33% antes del día 14 y la sensibilidad y especificidad aumentan de manera considerable luego del 14 día. Este es otro estudio que se publicó o que lo llevaron al CERAM hace 2 años, en los cuales ellos van a separar las etiologías como por perforación, posoperatoria y mediastinitis necrotizante. Aquí podemos ver, por ejemplo, unos ejemplos en la flecha verde. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, te estamos escuchando. Ok, en la flecha verde la dehiscencia de las suturas, la flecha blanca nos está mostrando una colección ya aquí en el mediastino anterior.
Acá podemos ya ver lo que es el neumomediastino, que se ve en el corte axial como en el corte sagital, y podemos ver ya derrames pleurales como el que estamos viendo aquí y los dos bilaterales que se ven del lado de acá. Ese estudio los dividió entonces, como les digo, en los estados posquirúrgicos por perforación esofágica y por mediastinitis necrotizante. En el estado posquirúrgico, las colecciones estuvieron casi que en el 80% de los casos, seguida de las adenopatías. Hay otros estudios que se enfocan principalmente en el tamaño de las adenopatías para hablar de los posquirúrgicos. Con respecto a la perforación esofágica, el 100% tuvieron medio neumomediastino, alteración de la pared esofágica también el 100%, y con respecto a lo que son la mediastinitis necrotizante, las colecciones y el derrame pleural son como los principales hallazgos. Entre la prevalencia está entre un 80 y un 60%. Este es el estudio más reciente que encontré con la parte de las tomografías, es de la Sociedad Europea de Radiología, y lo característico de ese estudio, que la verdad no encontré en otros, es que ellos quieren aumentar la sensibilidad a la tomografía, pero sumándole un hallazgo para... Eh, eh, los autores, un OR para neumomediastino, que es el que estamos viendo acá, de 3.9, es decir, 4 veces más para el paciente que va a desarrollar la mediastinitis, derrames pleurales, un OR de 6.3, y el tamaño del ganglio linfático a nivel brachiocefálico está en 1.3. La medida que ellos tomaron es por encima de 10 milímetros, y creo que es el único o de los pocos estudios que toman el tamaño también de los nodos y lo reportan de esta manera así. Con respecto a la sensibilidad y la especificidad, a lo cual ya se le suma lo de la PCR, pues indiscutiblemente el hallazgo de imagen más el hallazgo paraclínico pues aumenta considerablemente la sensibilidad y la especificidad del estudio. Estos fueron más o menos 104 pacientes que tomó este estudio. Los que pensaron en la radiografía de tórax, pues la indicación es 12, pero el mensaje claro es que si uno tiene una sospecha de mediastinitis, definitivamente lo que tiene que hacer es una tomografía, pero los hallazgos que sí también se pueden ver aquí son el ensanchamiento mediastinal, los niveles hidroaéreos y el neumomediastino. Son los principales hallazgos que se ven en la radiografía de tórax. El tratamiento quirúrgico está basado en lo que es principalmente el desbridamiento quirúrgico y la terapia antimicrobiana. Lógicamente, si el paciente está críticamente enfermo, pues la monitorización en UCI también tiene un papel importante. De estos, ¿cómo lo va a dirigir? ¿Cómo se dirige para cocos gram positivos y bacilos gram negativos? Tener en cuenta la resistencia del estafilo y el estafilococo epidermides. Por ejemplo, en el estudio anterior de tomografía, ellos encontraron mucho estafilo epidermides, pero principalmente porque en los subgrupos, si uno ve ese estudio, lo que ellos encontraban era, había muchas cirugías valvulares, entonces ellos decían que esa era como una causa de encontrar tanto estafilo. Cuando se hace resección external y un colgajo pectoral, la indicación es antibiótico 2 a 3 semanas, tejido óseo residual 4 a 6 semanas por el riesgo de osteomilitis. Las guías son claras que todo paciente que entre a una institución deben tener unos protocolos para los cuales, tanto para la profilaxis como para los manejos y multidisciplinario de todo lo que se le haga al paciente. Pero lo que se utiliza principalmente entonces son la vancomicina asociada a una cefalosporina de tercera, a una quinolona o a un aminoglucósido, y siempre desescalonar luego con los cultivos. La profilaxis antibiótica, indicación 1A para todos este tipo de pacientes. La cefazolina pues es donde más estudios se han hecho y la que más se recomienda. La vancomicina en pacientes que tengan riesgo de estafilometilcilino resistente y la clindamicina en pacientes alérgicos. Otra pregunta importante que siempre se hacía era ¿cuánto tiempo le vamos a dar de profilaxis? Entre estos dos metaanálisis que ustedes ven ahí hay aproximadamente 10.000 pacientes, y la conclusión grande que uno puede tomar de acá es que entre 24 y 48 horas está bien darle la profilaxis, y 48 horas principalmente para pacientes que tengan factor o más de un factor de riesgo. De lo contrario, hay muchos protocolos institucionales que solo toman 24 horas de profilaxis antibiótica, pero la indicación clara 1A que siempre debe hacerse en este tipo de pacientes. Con respecto al manejo quirúrgico, se tienen consideraciones técnicas como la hemostasia, el cierre external y la utilización de la arteria mamaria interna en cirugías de revascularización. Con la hemostasia, muchos expertos recomiendan que se tiene que ser cauteloso con la parte del electro para no desvascularizar el esternón, y aquí pues también entra la utilización moderada de la cera ósea.
De estos son los cierres externales que se utilizan, el cierre simple, el cierre de Robisek cerrado, que es un cierre que hace un entretejido en 8 como el que ustedes están viendo aquí. Algunos autores lo recomiendan mucho para esternones que ya estén osteoporóticos, y el recubrimiento external que se lo hace con placas. De esto, este estudio, por ejemplo, que se hizo en el 2007, evaluó más o menos más de 800 pacientes en los cuales no vieron ninguna diferencia significativa versus el grupo 1 es el que le hacían cierre external simple y el grupo 2 era el cierre de Robisek. No había disencia de external, no había infección superficial, tampoco infección profunda. Entonces, en realidad, muchos autores dicen que versus el cierre simple contra el cierre de Robisek, en realidad no hay diferencias significativas. El estudio Costa, publicado en el 2017, también de la Sociedad Europea de Cirugía Cardiotorácica, lo que nos dice principalmente es que o sea, utilizar el cierre simple o cerrado versus las placas en realidad no tiene ninguna diferencia significativa, o sea que prácticamente ahí no había mayor problema. Este es un estudio interesante de la Sociedad Japonesa de Cirugía Torácica. Ellos van un poco más allá desde el año pasado y ellos dan como un algoritmo de manejo, y teniendo en cuenta también los factores de riesgo. Si el paciente no tiene factor de riesgo o tiene un factor de riesgo, pero tiene un esternón normal, el entrelazado simple está indicado. Si está osteoporótico, el cierre en 8 o el de Robisek es lo que ellos recomiendan, y con más de 2 factores de riesgo sí recomiendan lo que son la parte de la osteosíntesis o los cables de polímero, en los cuales ellos dicen pues que tienen menor riesgo de lesión del tejido cardíaco. Finalmente, para esta parte con el abordaje quirúrgico, esta es la clasificación de Ámsterdam que nos resume mucho la parte de cómo se hace. El tipo pues, de mediastinitis que se ve, recordemos que por encima de 3 eran los que tenían factor de riesgo y por encima de 4 los que tenían falla terapéutica. Otra cosa importante aquí es tener en cuenta la estabilidad del esternón. Para un esternón estable, la terapia de presión negativa es prácticamente lo indicado y lo que está en boga desde hace más de 10, 15 años, con un nivel de evidencia 1B. También igual se recomiendan los flaps musculares. Y en el caso ya de los 4 hacia arriba, en el cual ya hay un tejido insuficiente óseo o ya está necrótico, pues definitivamente el cubrimiento muscular o mental es lo que se recomienda, aunque los niveles de evidencia son 2B. El sistema de presión negativa, como les comentaba, pues que llegó para quedarse en la parte de la cirugía torácica. Estas son unas fotos que nos facilitó el profe Herrera. ¿Qué es lo importante de la presión negativa? Estabiliza la pared torácica, elimina el exceso de líquido y facilita la cicatrización. Hay reducción de la necesidad de realizar reconstrucciones con colgajos. El tiempo puente, es decir, el tiempo desde que el paciente se infecta hasta su reconstrucción definitiva, se ha cortado de manera importante, y se debe tener en cuenta siempre utilizar un apósito de barrera entre la espuma y el corazón para minimizar la entrega de presión negativa. De estos hay unos estudios muy pequeños y algunos reportes de caso de utilización de VAC y lesión de ventricular derecha, pero en realidad no hay estudios grandes al respecto. Este es como el antes y el después. Antes, cómo se utilizaba la bolsa de Bogotá para el manejo de las heridas y cómo se hace ahora con la terapia VAC. Este es un paciente que manejaron en la clínica, luego de una cirugía pues hizo una infección profunda de tejidos blandos, y este es el paciente luego del retiro del VAC, con lo que como ustedes pueden ver pues prácticamente todo el tejido está debridado y ya no hay signos de infección. Este es otro paciente también manejado en la clínica, en lo cual también tuvo una infección profunda, y estos son como los primeros cambios que se le hicieron a ese paciente del VAC. Con respecto a la mortalidad, que esto es algo que veníamos haciéndonos al principio, esta pregunta, ¿qué ha pasado con el VAC y la mortalidad? Estos son más o menos como más de 100 pacientes en los cuales se analizaron qué pasaba al paciente que se le colocó el VAC versus al que no se lo colocó. Definitivamente la mortalidad sí cambia de un 5% a un 24%, las tasas de reinfección también, y la estancia hospitalaria de la misma manera, todos estadísticamente significativos. Este es otro estudio con seguimiento a 12 años, en lo cual ellos ven, esto es un estudio algo adicional, y es cómo ven ellos la terapia puente hasta antes de la reparación primaria. Ellos ven aquí, por ejemplo, que la parte del colgajo, no utilizaron colgajo luego de la terapia VAC de un 42 a un 25%, y las complicaciones posoperatorias luego del cierre definitivo fueron de un 28 a un 7%, igual que en el anterior, pues también se ve la disminución de la estancia hospitalaria y el número de reintervenciones.
Este es un estudio publicado el año pasado de cirugía reconstructiva, pues de cómo se hacen los diferentes abordajes y colgajos. Utiliza el pectoral, el latísimo, el recto, los colgajos aumentales, y este es como ellos pues prácticamente hacen la recuperación o la reconstrucción de esta lesión a nivel del esternón, rotando un colgajo del recto abdominal, y este es el seguimiento luego del paciente a 6 meses, que ellos lo describen pues que no tuvo mayor complicación. Ellos proponen también un algoritmo de manejo del paciente luego de una esternotomía en el cual sí tiene un esternón inestable pero no está infectado, entonces ellos recomiendan dejarlo con unas placas. Y también está el paciente que tiene un esternón inestable pero que sí se infectó. A que ellos sí le hacen mucho énfasis a que se debe hacer un debridamiento temprano, la utilización puente con el back, de aquí revalorar nuevamente el paciente. El tiempo exacto, no hay como un tiempo mágico que diga el tercer día que volverlo a ver, pues en realidad no, ellos toman 48, 72 horas, de acuerdo pues a cómo vaya la evolución del paciente y de acuerdo a los defectos que vayan quedando, si son pequeños o si ya son más grandes, ya utilizan los flap pues para cubrir de acuerdo a si son pequeños de pectoral y si son más grandes pues ya utilizan el latísimo. Con respecto a la parte del pronóstico, la mortalidad antes era bastante alta, con todo esto pues en realidad ha bajado considerablemente hasta un 14%, reposo en algunas series. El retraso mayor de 3 días con el cierre externar y posterior a la debridación está alrededor del 6.3, con un RR, perdón, de 6.3. La estancia en UCI también, un RR de 5.6, creatinina mayor de 2, la edad mayor de 65 años y la infección por estafilo resistente en un 2.1. Para finalizar esta parte y para que nos quede pues claro esto, ¿qué tenemos que tener presente de la mediastinitis secundaria de la cirugía cardíaca? Es descartar siempre el estafilo, pues cuando se puede hacer, cuando no se puede hacer, se recomienda mupirocina tópica 5 días antes como indicación 1A, el baño con jabón de clorexidina 2B, y antibióticos profilácticos, indicación 1A, en el caso de resistencia utilizar vancomicina 1B, siempre el control glucométrico, se recomienda la insulina endovenosa antes y después del posoperatorio 1B, el VAC como puente antes del cierre quirúrgico y definitivo, y la barrera que siempre se debe utilizar para no lesionar el tejido cardíaco, y el cogajo muscular o mental luego de la inestabilidad o cuando haya inestabilidad external. Eso sería con la parte de la mediastinitis secundaria a la cirugía cardíaca. En el caso de la mediastinitis por perforación esofágica, que creo que esto se adapta más a lo que vemos todos nosotros como residentes y lo que vemos acá con nuestros pacientes, la mortalidad, algunas series la dicen del 30% a los 30 días, hay otros que la suman más a los 90 días, principalmente en el esófago cervical 6%, en el tórax 27%, espontáneas, o sea, de mayor a menor las espontáneas, luego seguidas de las iatrogénicas y las traumáticas, y si la reparación o el diagnóstico de la perforación esofágica se hace después de las 24 horas, pues claramente estos pacientes van a aumentarles la mortalidad casi a un 27%. La etiología entonces, si es iatrogénica por endoscopia, es decir, simple, está en el 0.5%, si ya se utiliza dilatación en el 6%, en el síndrome de Boahar alrededor del 15%, esto se ve principalmente en pacientes cirróticos y alcohólicos, en el que hay una lesión del esófago distal, eh, y por trauma, tanto contundente como penetrante, la sociedad americana lo reporta en un 9%. La lesión intraoperatoria en un 2% y por malignidad en un 1%. ¿Por qué se da la perforación esofágica o dónde se hace principalmente? En donde son los estrechamientos fisiológicos del esófago, es decir, a nivel del músculo cricofaringio es la más común, alrededor del 12%, y en la unión esófago-gástrica también se puede ver. Y pues todos sabemos que luego de la perforación ya el contenido gástrico, la bilis y el ácido pues llevan a perpetuar todo lo que es la mediastinitis. Con respecto a los síntomas que se van a ver en frecuencia, de mayor a menor, lo que se ven es el dolor, la disnea, la fiebre y el enfisema. Y algo importante que nos debe quedar muy claro, el diagnóstico de la perforación esofágica tiene un periodo crítico que todos los autores lo recomiendan y debemos tener muy en cuenta, es antes de las 24 horas. Sin embargo, casi todos se ven después de este tiempo, pero es algo para que nos quede a nosotros que siempre debemos ser o de tener una, como lo dice aquí la diapositiva, una alta sospecha clínica cuando estemos frente a estos pacientes con mediastinitis.
Las imágenes, la radiografía de tórax, sectal, el TAC y la endoscopia de vías digestivas altas, se recomienda siempre la tomografía, luego la endoscopia. El tratamiento y el manejo inicial, pues siempre tener en cuenta que debemos tener un diagnóstico oportuno, la reanimación y la estabilización del paciente, pues son lo más de las cosas más importantes. Y otra cosa o pilar es el control de la contaminación extraluminal. Se debe dejar al paciente sin vía oral, antibióticos profilácticos de acuerdo a las instituciones como los estemos manejando. Y con respecto al uso de fluconazol, en el caso de los pacientes que ya lleven utilizando mucho tiempo antibiótico, entonces sí se recomienda. El apoyo nutricional para restaurar el tracto gastrointestinal siempre se recomienda no dejar pasar más de 48 horas. Y el tratamiento entonces lo vamos a dividir en dos pilares que van a ser el manejo quirúrgico y el manejo conservador. Para el manejo conservador y el éxito que se ha visto en ellos es que la perforación sea reciente, es decir, menor a 24 horas, que sea circunscrito, que no haya contaminación a la cavidad abdominal, que la contaminación esté contenida, por decirlo así, que la perforación no sea por malignidad ni por obstrucción distal, que no haya evidencia de sepsis y que los síntomas en realidad sean mínimos. En el tratamiento conservador, pues indiscutiblemente el manejo endoscópico y con el stent es su principal protagonista. De esto, pues se habla de lo que son los stent cubiertos. Se recomienda que por lo menos sean de 4 centímetros, más largos que el tamaño de la lesión para que quede 2 centímetros por arriba y 2 centímetros por proximal y distal a la lesión. Con respecto a la migración, se dice que migran más los stents plásticos que los metálicos y los que se ubican más a nivel de la unión esofagogástrica también porque no tienen un anclaje distal. Y los metálicos parcialmente recubiertos se ha visto que tienen más índices de estenosis. El EVAC es otra cosa importante. Esto pues se viene hablando de estudios alemanes prácticamente desde el 2002. Ahora el EVAC más el STEM pues es otra cosa de la que se tiene muy en boga hoy en día. Estas son las diferentes espumas, pues de cómo se va cambiando el tamaño, el diámetro, perdón, de acuerdo a las evaluaciones que se hagan cada 48 o 72 horas que se le debe hacer a estos pacientes las endoscopias. Y hay otra cosa que encontré de unos artículos también alemanes de este año y del 2018, y es con respecto al poro, que si es de poro abierto, si es de poro cerrado, pero finalmente con respecto a los resultados no ha tenido mayor diferencia o no hay diferencia significativa con esto. Hay otro estudio de Freeman de 333 pacientes para manejo de tratamiento conservador. Él sí encontró un fallo en los pacientes que tenían lesiones mayores a 6 centímetros, de acuerdo a la ubicación también algo muy importante, si era en el esófago proximal y si estaba a nivel de la unión esófago-gástrica. En el tratamiento quirúrgico, ya cuando el manejo conservador no lo podamos realizar, pues él sí nos va a permitir una visualización directa, un mayor drenaje de la contaminación. Se debe tener en cuenta lo que es el desbridamiento de todas las estructuras adyacentes y la decorticación en el caso de que se requiera. Siempre que se pueda, hay que hacer una reparación primaria. Si hay que hacer la resección, pues hay que hacerla y en los pacientes inestables la derivación. La reparación primaria idealmente las 24 horas y se ha visto mayor fallo de esta cuando se hace después de las 72 horas. Idealmente la sutura por planos y los colgajos en el caso de que haya mucha contaminación. Estas son como pues las características de lo que uno debe hacer de la aproximación inicialmente de la mucosa y posteriormente ya la parte muscular. Hay otros autores que dicen que si definitivamente el esófago no podemos definir bien o el tejido está muy desvitalizado, pero queremos hacer un cierre primario, lo que podemos hacer es tomar puntos de sutura de tejido completo con suturas no absorbibles y separadas para no tener mayor riesgo de infección. Excepciones a la reparación primaria, las perforaciones cervicales que no se pueden visualizar, necrosis mediastínica difusa, la perforación sin la posibilidad de reaproximación, perforación por malignidad esofágica, perforación por lesión benigna avanzada y en el paciente inestable. El tratamiento quirúrgico cervical, principalmente el drenaje y la reparación primaria, el torácico, toracotomía. Para los más proximales, toracotomía derecha, sexto espacio intercostal y en la izquierda a nivel del octavo espacio intercostal y siempre dejar los colgajos de músculo intercostal. La derivación y el reparo diferido hay que tener en cuenta que de esto lo vamos a ver en pacientes inestables, hay que tener en cuenta el tamaño más de 6 centímetros, el grado de contaminación que tenga. Siempre estos pacientes, si se llevan a derivación, pues van a tener que hacerse una gastrostomía o una yejunostomía y dejar cerrado el hiato. Con respecto a la esofagotomía,
Con reconstrucción primaria se debe hacer solo en pacientes estables, pero si el paciente está muy contaminado se debe diferir de 6 a 12 meses. Y algo importante que hablan los autores es que muchos pacientes en estados críticos, el paciente va a tener solo una oportunidad. Entonces hay algunos que dicen que si el cirujano que está haciendo está muy entrenado y sabe hacer la cefalextomía, lo haga en un primer tiempo quirúrgico. Este es un manejo por videotoracoscopia. Aquí podemos ver cómo ya se ve el neumomediastino en el hemitórax izquierdo. Es una paciente de 87 años. Aquí ingresan pues por toracoscopia, empiezan a hacer lo que son el debridamiento y la separación de los tejidos, a lo cual ellos recomiendan que se debe ser muy cuidadoso al hacer esto por las lesiones pulmonares que se pueden hacer. Aquí ya estamos en el tórax izquierdo, acá está el diafragma, y aquí empezamos a tratar de debridar y buscar el esófago. Aquí ya posteriormente van a ver que hay un gran drenaje, aquí se lo ve, de material purulento, a lo cual pues se sigue con lavados, aspiración y finalmente le hacen una prueba neumática para encontrar dónde está la fuga, que la encuentran a distal, encuentran ahí pues un hueso que fue la causa de la perforación y ellos aquí por ejemplo hacen un cierre, aquí amplían un poco el defecto para poder suturarlo y hacen un cierre con poliglactina 3 ceros, posteriormente lo dejan con drenajes y recuperación completa a los 30 días y evolución satisfactoria de la paciente. Entonces, en el posquirúrgico, ¿qué vamos a tener en cuenta? Nada bioral, al menos 5 días, sonda yeyunal debe iniciarse 48 a 72 horas, tener en cuenta los pacientes que estén estables y que no tengan hilio. Los antibióticos de amplio espectro continúan durante 7 a 10 días, el esofagograma de contraste debe obtenerse alrededor del séptimo día y los drenajes siempre y cuando, deben retirarse siempre y cuando el paciente tolere la vía oral y no haya fugas. La resumen y recomendaciones a esta parte entonces es que el TAC cervical y toracoabdominal se debe hacer antes de la endoscopia, indicación 1C. Los principios del tratamiento son el control de la fuga y el drenaje, indicación 1A. La reparación primaria, idealmente antes de las 72 horas en pacientes estables con fuga temprana no contenida, sí pueden tener beneficio del stent asociado a la toracoscopia y lavado pleural. Y el EVAC también aquí con una indicación 2B. En el caso de que se deba hacer una esofaguectomía, en el caso de presencia por lesiones benignas y malignas, y en el caso de las malignas, solo en el caso de que el daño sea irreparable, como una indicación 2B, y la derivación cuando todo lo mencionado, pues definitivamente ya se ha agotado en pacientes inestables y que daño extenso que no es susceptible de reparación primaria. La mediastinitis necrotizante descendente, pues como para complementar las charlas que vimos de cuello hace unas semanas, el concepto de estreta sigue vigente, tener en cuenta la clínica de infección orofaringia, la demostración radiológica de mediastinitis, la infección severa y la mediastinitis documentada en intervención quirúrgica o autopsia. Tener en cuenta que la mortalidad por encima de la carina es alrededor del 10% y por debajo mayor al 30%. Rápidamente en la anatomía, tener en cuenta que la fascia cervical tiene su fascia superficial, media y profunda, y de esto entonces vamos a tener en cuenta los espacios que van a drenar hacia el mediastino, la profunda, por ejemplo, al mediastino superior, al mediastino posterior, perdón, y la media hacia el mediastino medio. La anatomía, los espacios faciales, los que están en negro, el submandibular, tenerlo en cuenta por la angina de Louding, el parafaringio y el retrofaringio, que finalmente son los que drenan al mediastino superior en más del 70% de los casos. La microbiología aquí cambia un poco, a pesar de que seguimos hablando de la mediastinitis, y es porque el foco principalmente es polimicrobiano, es decir, bacterias gram negativas, anaerobios, que pasan las interrupciones de las barreras y las mucosas y llegan a los planos faciales profundos del cuello y de ahí al mediastino. De estos, los esquemas empíricos son lampisulbactam, ceftriaxona siempre asociada a metronidazol o clindalevofloxacina. En el caso de focos otogénicos, cefepimemetro, piptaz, o piptaz, imipenem o meropenem en el caso del paciente esté muy comprometido, y en el caso de riesgo de infección por estafilometicilino resistente, vancomicina, y en el caso de que haya lesión renal, linezolid. Las vías de diseminación, para recordarlas, por las pretraqueales, que son las que causan principalmente alteraciones respiratorias, van principalmente al mediastino anterior y medio, las odontogénicas al mediastino anterior también, y las retrofaringias que van en el 70% al mediastino posterior. Y algo a tener en cuenta es que todas estas rutas pueden pasar del anterior al medio al posterior, etcétera, porque por ahí pueden viajar los microorganismos.
¿Por qué razón pasa eso? Es porque el tejido alveolar por el que ellos viajan, pues en realidad no es muy vascularizado, no hay mayores defensas, la gravedad pues igual los ayuda y la presión negativa del tórax también hace que finalmente lleguen al mediastino. Las características clínicas generales, un buen examen físico se debe hacer siempre de la cavidad oral, de la faringe, también del cuello, la mandíbula y, por ejemplo, en este caso que vemos un gran absceso retrofaringio, en el cual a nivel del tórax lo que estamos viendo ahora es que se va a ver un proceso necrotizante generalizado, ruptura del absceso mediastínico en la cavidad pleural con empiema, derrames pleurales o taponamiento y en algunos casos la neumonía por aspiración. Con respecto al diagnóstico, nuevamente en la tomografía, esto es un estudio que tomó más o menos 25 pacientes. Ellos, características que encontraron fueron el incremento de, del tejido en más de 25 unidades Hounsfield, la miositis y las linfadenopatías cervicales como la principal causa. Aquí podemos ver cómo empiezan ya las colecciones y, por ejemplo, acá una colección también del mediastino medio y en este caso como desde el espacio retrofaringio va terminando hacia el mediastino posterior. En el tratamiento, como dijimos inicialmente, el antibiótico dirigido, 85% la mortalidad antes de no utilizarlo. Paciente que esté con choque séptico, pues lógicamente debe estar monitorizado en una UCI. Y la traqueostomía temprana, que principalmente nos va a dar dos funciones que van a ser abrir los planos faciales y asegurar la vía aérea. Con la parte del tratamiento quirúrgico se han visto reintervenciones hasta del 30%. En el paciente que está por arriba de la carina se supone que es más localizado, un paciente más estable, que en realidad no tiene mayor problema. Se recomienda la cervicotomía y drenaje cervical y por debajo de la carina el drenaje subxifoideo. En el caso de que el paciente ya tenga más compromiso, se recomienda un abordaje más agresivo, idealmente abierto, desbridamiento y drenaje adecuado del timo y la grasa pericárdica. De aquí hay varios manejos, la esternotomía para mediastino anterior, el clamshell para el posterior, muchas críticas al clamshell y los dejo ahí pues para que lo podamos discutir al final de la charla por la morbimortalidad que tiene el clamshell, toracotomía y bilateral para el caso del abordaje posterolateral y la toracoscopia video asistida también uni o bilateral, la cual ahora es la que más se está aceptando. Este, por ejemplo, es solo para mediastinitis descendente necrotizante, es una revisión sistemática que toma 75 años desde que fue descrita prácticamente, salió en el 2015, y aquí solo para mostrarles cómo el tratamiento combinado y, por ejemplo, el video asistido es el que más baja la mortalidad de los pacientes versus el hacer un manejo solo de estos pacientes. Resumen y recomendaciones de esta parte: el diagnóstico, el examen físico, el TAC cervical y torácico, indicación 1C, el antibiótico de cobertura para bacterias aerobias y anaerobias, también indicación 1C, considerar la traqueostomía cuando sea necesario, la cervicotomía uni o bilateral dependiendo del origen y alcance de la infección, y para el mediastino todas estas como indicación 2C, drenaje transcervical del mediastino superior, esternotomía media para el mediastino anterior, toracotomía uni o bilateral, y la biotoracoscopia asistida en casos seleccionados para la afectación del mediastino posterior, y en el caso de abscesos pleurales contenidos, la biotoracoscopia o el drenaje guiado por tomografía. Finalmente, la mediastinitis fibrosante crónica, pues esto es una parte muy pequeñito, es una complicación de las infecciones granulomatosas, principalmente por histoplasma capsulatum y en algunos casos por TBC. Se ve como enfermedad pulmonar asintomática, pero lo que se puede ver aquí es el granuloma mediastínico o un proceso esclerosante de la mediastinitis fibrosante. Se ven como hallazgos incidentales y las características clínicas van a ser principalmente derivadas de dónde está alojado el granuloma mediastínico, es decir, pueden producir síndrome de vena cava superior, alteraciones como obstrucción esofágica, neumonías recurrentes, y los síntomas luego de la aparición hasta la muerte han tenido una media de aproximadamente 6 años, y el cor pulmonar y la hemoptisis son como las principales cosas que se ven. En el diagnóstico, el TAC de tórax, lo que vamos a ver van a ser las calcificaciones como las que ustedes están viendo ahí. También se ha descrito oclusión vascular del flujo sanguíneo y septos engrosados. Las biopsias, si bien pueden estar presentes, no se recomiendan por el riesgo de sangrado que pueden tener estos pacientes.
El tratamiento en realidad no existe una terapia curativa, los antifúngicos han sido en realidad poco eficaces y no hay estudios grandes al respecto. Los glucocorticoides solo para la que es de características autoinmunes y la cirugía para casos muy seleccionados, para pacientes como para aliviarles los síntomas principalmente, para lo cual se utilizan los stents vasculares y la dilatación esofágica, pero se ha visto una alta tasa de reintervención en ellos. Las conclusiones de esta revisión, entonces, podemos decir que se debe tener un conocimiento preciso de la anatomía cervical y torácica. Hay diferentes etiologías, han ido cambiando en el transcurso de la historia. Ahora tenemos más en boga lo que es la mediastinitis secundaria, cirugía cardíaca. Todo esto, pues, de acuerdo a la etiología que tengamos de definir el enfoque y el manejo. Los factores de riesgo en cirugía cardíaca más importantes han sido el índice de masa corporal y la diabetes. Se debe tener en cuenta que los pacientes que se vayan a llevar, saber cuáles son los esquemas antibióticos institucionales y el manejo multidisciplinario, que es algo muy importante, de cirujano, radiólogo, infectólogo, intensivista. La parte de enfermería con la parte de las curaciones ha tenido un papel también muy importante y ha disminuido la tasa de las complicaciones. Tener en cuenta los diferentes abordajes, desde los abiertos, los endoscópicos y los mínimamente invasivos. Y finalmente, esta última conclusión, y es que el estudio de los pacientes y la experiencia del cirujano, pues es determinante a la hora de tener excelentes resultados con nuestros pacientes. Eso es todo. Muchas gracias. Le doy la palabra a la doctora María del Mar y al doctor Herrera para seguir con la parte de la discusión y las preguntas que tengamos en el auditorio. Bueno, Giovanni, muchas gracias. Hiciste una excelente presentación. Lograste condensar un sinnúmero de temas, un sinnúmero de temas que cada uno pues podía dar pie para una charla completa, pero lo pudiste resumir de una muy buena forma. Te felicito. Quiero darle la bienvenida, aparte de nuestros docentes conocidos de la Universidad del Cauca, nos está acompañando como siempre el doctor Germán Ruiz. Gracias por su apoyo en nuestras reuniones académicas. Y está el doctor Acosta, cirujano cardiovascular, el doctor Alejandro Gaviria y el doctor Larry Posada, cirujanos de tórax de Medellín. Bienvenidos a todos ellos, al doctor Romo, al doctor Díaz, que más tarde les haremos unas preguntitas al respecto. Para comenzar, tenemos unas preguntas preparadas. Podemos comenzar con la parte de radiología para el doctor Ruiz. Se dice que durante los primeros 21 días, pues los hallazgos tomográficos pueden no ser tan significativos, dado que es un estado posquirúrgico. Entonces, no sé si existe alguna diferenciación para hacer tomográficamente entre un posoperatorio normal y una mediastinitis durante estos primeros 21 días. Se ha visto en la literatura, dice que la especificidad más o menos es del 33% y una sensibilidad del 100%. Obviamente, teniendo la clínica del paciente, pero no sé si tomográficamente se puede hacer una diferenciación entre un posoperatorio normal y un posoperatorio con una mediastinitis en curso. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Bueno, María del Mar, muchas gracias por la invitación. Un saludo pues a todos mis compañeros cirujanos y, pues bueno, básicamente felicitar a Giovanni porque como dices en 44 minutos hizo un resumen de todo el cuadro tan complejo que es la mediastinitis. Creo que la doctora María del Mar se me adelantó en la pregunta porque esa pregunta yo se la tenía al doctor Felipe Acosta, pero la verdad es que es muy complejo hacer una diferenciación exacta entre si es mediastinitis o son cambios posquirúrgicos los que se presentan en una tomografía mmm, por debajo de los 21 días en un paciente que le hayan hecho alguna cirugía cardiovascular. La sensibilidad de la tomografía sí es muy buena. La clave está en identificar las múltiples estrías que se presentan en la grasa del mediastino. El problema es que estas estrías y esa alteración en la densidad, los cambios en la atenuación, básicamente le están diciendo a uno que la grasa está inflamada. La clave es que uno pueda en la tomografía identificar colecciones. Yo pienso que ahí está la clave en decir exactamente el sitio de la colección, posible vía de abordaje, ya sea anterior o por el cuello, o si requiere o no drenajes tanto del pericardio como de la cavidad pleural. Entonces,
Pensaría yo que las alteraciones en la densidad de la grasa mediastinal son muy sensibles pero poco específicas y en realidad a uno le queda muy complicado establecer si se trata o no de un cuadro activo de mediastinitis. Ahora, si el paciente o la imagen que estamos evaluando tiene colección y esta colección tiene un realce anular o en anillo o en la periferia, así como las que está presentando Giovanni allí, pienso yo que esas, y es más, si tienen aire en su interior, definitivamente son colecciones que hay que drenar y que sí confirman el diagnóstico de mediastinitis. Ahora, es importante establecer tres cosas adicionales en la tomografía. La primera, si el paciente es posquirúrgico de una cirugía cardiovascular, es importante evaluar el esternón. La tomografía nos permite ver una ventana de hueso para poder identificar áreas de periostitis o compromiso por una osteomielitis, que puede ser tanto del esternón como también compromiso del cartílago que une el esternón a la costilla. En estos casos es importante establecer que las osteomielitis también se pueden identificar después del séptimo día de estar instaurada una infección. El segundo punto es la diastasis que comentó Giovanni. Muchos dicen, bueno, pero ¿qué valor tomamos para decir que es una diastasis? A mí me enseñaron que por encima de 3 milímetros de separación de la esternotomía definitivamente tiene diastasis. No sé si el doctor Felipe ahorita me corrija ese dato, pero o si tenga algún otro dato, pero yo aquí manejo ese valor. Y tercero, evaluación de la extensión de las colecciones que puedan venir del cuello o de heridas, bueno, en pacientes que han sufrido herida por arma de fuego o cortopunzante que llevan infección al mediastino, ¿no? Es importante ver esas trayectorias. Básicamente es como dibujarle al cirujano la trayectoria del proyectil metálico para saber qué estructuras adicionales están comprometidas, no solamente el mediastino, sino otras como el pulmón, ¿no? Bueno, yo no sé si hay alguna otra pregunta, pero por aquí alcancé a leer una que hizo Lía acerca del valor de la resonancia. Quería hacer un comentario al respecto, es que la resonancia es muy buena para ver la pared del tórax, pero la mayoría de estos pacientes están en estado crítico. Es muy difícil realizar un estudio en un paciente de estos porque requiere por lo menos unos 20 minutos, debe quedarse muy quieto y las secuencias de resonancia deben ser rápidas. Lastimosamente aquí en Popayán no contamos con un equipo que tenga estas características, pero definitivamente la tomografía es mucho mejor que la resonancia porque la tomografía, aparte de los hallazgos que ya nombró Giovanni y los que yo le agregué, recuerden que una tomografía se demora 30 segundos, 20 segundos. Entonces, pues no vale la pena desgastarse haciendo una resonancia magnética. Tal vez en los casos de mediastinitis fibrosante, tal vez, pero no es mejor que que el ataque. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, doctor Ruiz, muchísimas gracias. Continuando pues con las preguntas, luego ya empezaremos a responder las otras preguntas de los participantes. Dirigida para el doctor Acosta, queríamos preguntarle pues su experiencia en su cirugía cardiovascular y qué protocolo pues están utilizando ustedes en la cirugía cardíaca para evitar la infección. Ya hemos visto y ya Giovanni ha hecho mucho énfasis en la mupirocina, en hacer el protocolo pues, de evitar infecciones o hacer un reconocimiento temprano de infecciones a nivel de la cavidad oral, que no tengan infecciones asociadas, pero sí nos gustaría saber dentro de su experiencia qué protocolo usa para evitar este tipo de infecciones. Eh, bueno, muy buenas tardes a todos los integrantes de esta reunión. Me uno a la felicitación del doctor Giovanni por hacer una excelente presentación. Agradezco también la invitación para esta charla para el área de cirugía cardiovascular. Pues definitivamente al ser cirugía cardiovascular aquí en Colombia y en otros países una subespecialidad de la cirugía general,
Es muy grato para mí tener una reunión con ustedes que fue mi primera actividad, y agradezco a la doctora Yelmar por haberme invitado. Con respecto a tu pregunta que me hiciste sobre el protocolo que se usa, y también intentaré responder unas preguntas que escuché ahí del doctor Germán. Nosotros, la clínica de Occidente, en la clínica Rey David y en Remedios, utilizamos un protocolo similar aquí, en donde usamos para la prevención de mediastinitis, pues obviamente tener en cuenta los factores de riesgo que muy bien Giovanni dijo: el paciente diabético, el paciente obeso, el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el paciente que previamente tiene un score que nosotros en cirugía cardiovascular calculamos, que es el Euroscore 2 y que es STS, que son diferentes parámetros de acuerdo a la cirugía que se va a hacer al paciente, de acuerdo al estado en que llega el paciente, si es urgencia, si es electiva, el número de cirugías. No es lo mismo hacer una revascularización coronaria simple, hacer una revascularización más un cambio valvular. Nosotros nos basamos mucho en el tiempo de bomba y en el tiempo de clam. Generalmente el tiempo de clam de la aorta o el tiempo de isquemia, en donde el corazón está en isquemia, pero con cardioprotección mayor de 90 minutos, esto también se ha convertido en un factor de riesgo para mediastinitis. Entonces, Giovanni ya mencionó muy bien la parte de hacer una buena hemostasia quirúrgica, de hacer una buena sutura, que el esternón quede firme al momento de cerrar, que si se usa doble mamaria para la revascularización, que se use de manera esqueletonizada y no pediculada. Pediculada es que se saca un gran segmento, un gran grosor, que incluye los dos vasos venosos mamarios y el vaso arterial bilateral. Esto desvasculariza mucho el esternón, y en pacientes diabéticos y obesos, pues esto aumenta el riesgo de mediastinitis. Entonces, hacer una buena técnica quirúrgica, una buena hemostasia. Esto en cuanto a la cirugía. En cuanto al prequirúrgico, el paciente se baña generalmente la noche anterior a la cirugía. Se hace un baño general con clorexidina, con jabón. Clorexidina se ha visto que es muy superior a la iopodidona. En cuanto al baño, se hace la noche anterior y la hacemos antes del procedimiento. El antibiótico prequirúrgico hay que saber colocarlo. Se coloca generalmente 1 hora antes, durante la inducción anestésica. En el paciente que lleva más de 3 días hospitalizados, adicionamos vancomicina al manejo. En el paciente que lleva menos de 3 días hospitalizado y por cirugía electiva, solamente con cefazolina, 1 hora, 30 miligramos a 30 minutos, antes de la incisión. Y en el paciente que está hospitalizado, pues aparte de vancomicina, usamos, de acuerdo a los gérmenes aislados, de acuerdo a la prevalencia, usamos también Astreonan y vancomicina, aparte pues a lo que hemos mencionado. Eso en cuanto a la parte prequirúrgica. Controlar la hemoglobina glicosilada es muy importante en estos pacientes diabéticos que tienen más de 7.5 de hemoglobina glicosilada. Es mejor en estos pacientes hacer una terapia de insulina cristalina mientras el paciente está hospitalizado, teniendo, si el paciente es quirúrgico, como por ejemplo estos pacientes valvulares, pues se reprogramará para en 4 semanas cirugía, de forma ambulatoria, de forma hospitalizada, como sea el contexto del paciente. O si es una urgencia, pues el paciente no se tiene en cuenta y se trata de controlar la hemoglobina transoperatoria y posoperatoria, las glucometrías, que estén aproximadamente entre 110 y 150. Cifras por encima de 150 aumentan el riesgo de infección, incluso en el posoperatorio temprano. En cuanto a la mupirosina, usamos 5 días antes mupirosina nasal en todos los pacientes para prevenir la infección por el estafilococo. Muchos, más del 30% de la población es portador de estafilococo meticilino resistente, meticilino sensible,
y el 15% de la población, el 10% de meticilino resistente. Entonces es muy importante utilizar mupirocina nasal en todos los pacientes. Este es el protocolo en cuanto a prevención de mediastinitis. Y con respecto a la pregunta que hacía el doctor Germán Ruiz, sí, generalmente es muy difícil identificar el paciente con mediastinitis antes del 21 días, de los 21 días. Después del 21 día, del día número 21, pues nosotros hacen hallazgos clínicos, principalmente ya Giovanni lo dijo, que la tríada temperatura, descarga purulenta y dolor external. La exploración digital, como estaba preguntando el doctor Nicolás en uno de los chats que vi, es se hace la exploración bimanual, palpando los dos lados de cada hemiesternón y mirando a ver si el paciente tiene algún chasquido. La mediastinitis definitivamente es una complicación de las más temidas por el cirujano, porque ningún cirujano quiere aceptar que su paciente se le está infectando, independientemente que esto signifique un factor o un indicador de complicación de las cirugías, como el sangrado, como el stroke, la reintervención, las arritmias postquirúrgicas. En muchas instituciones se define esto como factor como indicador de este tipo de cirugías en las diferentes clínicas, pues ninguno quiere aceptar que su paciente se le esté infectando. La mayoría de veces estos diagnósticos pues hacen parte del diagnóstico que hace el intensivista, y obviamente tiene que ser avalado por el especialista, por el cirujano cardiovascular. No retrasar el manejo quirúrgico, definitivamente el manejo quirúrgico pues es la terapia estándar en estos pacientes. Por ahí dicen que no hay mediastinitis inestabilidad external. Entonces, muchas veces la inestabilidad external no tiene una presentación clínica. El paciente tiene esta triada o puede tener fiebre y algún síntoma y algún signo de respuesta inflamatoria sistémica que no se ha explicado por otra patología, y con una radiografía, con una tomografía que demuestre, como el doctor Germán lo decía, en este caso nosotros manejamos 5 y no 3 milímetros, 5 milímetros de separación external. En un paciente con respuesta inflamatoria y con colección retroexternal, este paciente tiene una mediastinitis y hay que llevarlo a cirugía. La cirugía que se hace, pues ya es tema de otra conversación, pero también la dijo Giovanni, utilizar terapia VAC, cambiar el VAC cada 4 días y en cada revisión tratar de ver si el paciente amerita o no un cierre diferido del esternón o un colgajo. Colgajos de pectorales y colgajos de interposición de aumento hacemos muy poco, intentamos cerrar el esternón, y cuando se cierra el esternón y si se ve fracturado hacemos el Rovisec. El Rovisec es colocar un alambre a cada lado del esternón, yéndose y volviendo por el mismo lado, y después hacer un cierre entre los dos semiesternones. Ese es el Rovisec. Pues espero que esto que dije pues haya resuelto algunas dudas. Muchas gracias nuevamente al grupo. Vale, Doc, muchísimas gracias por su intervención. El doctor Herrera quiere participar en este momento, así que le doy la palabra. Gracias, señorita. Doctor Larry Posada, ¿está todavía por ahí? Doctor Larry, mucho gusto. Mi nombre es Jorge Herrera. Tengo el gusto de conocerlo hace muchos años, que sé de usted, y agradecerle mucho lo que ha hecho por la Universidad del Cauca. A su vez, lo manda a saludar al del doctor Ricardo López, que me acompaña cada 15 días aquí en Popayán. Y pues no puedo desaprovechar esta oportunidad, con su experiencia que usted tiene y su trayectoria, de preguntarle a usted qué ha pasado con las heridas de esófago en su trayectoria, cuál es la experiencia que usted ha tenido y a qué le orienta ser menos intervencionista o igual, doctor Posada. Tiene cerrado el micrófono, doctor Larry. Voy a escribirle por el chat a ver qué es lo que le pasa. 252.
Espera un momentico, a ver qué es que me pasa. Sí, dígame. Quédese ahí. Dice el doctor que no le abre el micrófono, que esperemos un momentico. Entonces, aprovechemos al doctor Felipe Acosta en la parte... Está el doctor Gaviria, que también es cirujano de tórax. Alejandro Gaviria, si puede, por favor, responder la pregunta. Gracias. Yo sola voy a mover el computador desde acá. María del Mar, ahí me oye. ¿Aló? Sí, señor, lo estamos ¿Qué lo escuchando. estamos oyendo, Ahí estoy doctor moviendo Gaviria? yo, ¿cierto? Buenas tardes, ¿cómo les va? María del Mar, gracias por la invitación. Larry y yo trabajamos juntos en la IPS donde iban a rotar y respondiendo a la pregunta, últimamente lo que hacemos es, dependiendo del tamaño de la colección y el estado del paciente, definimos más o menos unos 5 centímetros y eso para dejar el paciente en manejo médico, excepto si está en una condición, digamos, médica muy inestable, si nos metemos a hacerle una toracoscopia, dependiendo si es en tórax o una cervicotomía. Pero cada vez más, como los cogemos más temprano, tratamos de manejarlos médicamente. ¿Aló? Doctor, sí, doctor Gaviria. La otra cosa es cuando ya, siempre y cuando no haya una perforación de la pleura mediastinal. Si hay una perforación de la pleura mediastinal, dependiendo de la condición que tenga el paciente, miramos si se... ¿Qué hubo, Larry? Yo, Gaviria, ¿Bien ¿cómo o te qué? va? Bien a todos. Les estoy contando que lo que hacíamos en la IPS y lo que tratamos de hacer hoy es, en la medida de que las colecciones no sean grandes y el paciente esté bien, tratarlo de manejar médicamente no más. De lo contrario, siempre lo llevamos a mediastinoscopia si la pleura mediastinal está abierta o si el paciente está de una manera no estable. ¿Tenés algo para agregar? Sí, ¿cómo les va a todos? Muchas gracias por la invitación. Excelente revisión del doctor Giovanni. ¿Me están escuchando? Sí, Sí, señor, ya lo doctor. estamos escuchando. Bueno, Sí, se escucha. yo pienso que en las heridas de esófago y la ruptura esofágica, uno de los problemas grandes es que es la primera evaluación del paciente cuando tiene una mediastinitis, porque si uno no es agresivo, digamos, con el drenaje y digamos, la evolución de la herida del esófago, se termina produciendo una mediastinitis severa y una mortalidad grande. Entonces, en esta medida yo pienso que hay que ser muy agresivos. ¿Cómo está el esófago? ¿Cómo está el mediastino? ¿Qué tan infectado está? Hacer drenajes bilaterales. Nosotros acostumbramos a hacer drenajes por toracoscopia, pero en el esófago somos muy agresivos en decidir si ese paciente necesita una esofagostomía terminal para derivarlo completamente, porque estamos hablando de la vida del paciente, incluso algunas veces hacer esofaguectomías totales para prevenir la contaminación continua del mediastino. Entonces, esa decisión a veces no es tan fácil de tomar si hay un cirujano que no tenga la suficiente experiencia, porque depende de la vida del paciente. Entonces, en eso sí somos muy agresivos. Otra de las complicaciones que hay en el drenaje cervical y mediastinal cuando hay heridas de esófago es la lesión del laringio recurrente izquierdo. Es muy frecuente que se lesione y posteriormente pues hay problemas de broncoaspiración en estos pacientes, pero lo que hacemos es un drenaje importante. Con la utilización de los stents ahora esofágicos, pienso que es una muy buena alternativa siempre y cuando sea en el esófago torácico, no cerca al cardias, porque estos stents tienden a migrar y la cobertura de las perforaciones no es buena. Si hay una, digamos, perforación ya muy distal, paracardíaca, una posibilidad es un colgajo muscular o un colgajo de triplón a ese nivel. Entonces eso básicamente es lo que hacemos. Quería también dar dos aportes. Cuando utilizamos el BAC en mediastinitis, pues, digamos, revascularización cardíacas o valvulopatías con reconstrucción de aorta proximal, hemos tenido algunos pacientes con utilización del BAC con malos resultados porque estas anastomos obviamente están infectadas y se nos han estallado con el BAC. Entonces no es útil, no es, digamos, apropiado utilizar el BAC en este tipo de pacientes. En cuanto a las mediastinitis descendentes, una de las complicaciones graves que hay
es cuando el paciente se va a intubar, se va a intervenir porque hay broncoaspiraciones, porque la vía aérea es muy difícil y en estos pacientes una de las complicaciones graves es poder tener una vía aérea segura para el abordaje y drenaje de sus pacientes. Entonces muchas veces el abscesos cervicales se rompen con la sola intubación y se broncoaspira el paciente de forma masiva. Entonces es una cosa que tenemos que tener muy importante en este tipo de pacientes con mediastinitis descendente. Por ahora pienso que es muy buena revisión. Muchas gracias por la invitación y que siempre están bienvenidos en Medellín los residentes para cualquier rotación que tengan. Muchas gracias. Doctor Larry y doctor Gaviria, nosotros de pronto nos formamos con un concepto hace muchos años de que las horas del esófago perforado, ¿cierto?, le marcaban a uno la mortalidad. Para ese entonces se decía que casi por hora de un esófago olvidado era el 10% de mortalidad. Este punto de decisión de hacer las esofaguectomías, ¿cuáles puntos pudiese tener uno en cuenta para hacer la esofaguectomía y no terminar de pronto como muy agresivo o de pronto darle tiempo y uno perder el paciente? Pues la experiencia mía es que si el esófago está dañado y hay una mediastinitis severa y no es posible controlar el foco, digamos, de drenar bien el esófago, es mejor hacer una esofaguectomía derivativa, una esofagostomía terminal, nunca lateral porque no drenan. Entonces, si uno desea hacer una esofagostomía, tiene que ser terminal, con abandonamiento del esófago o hacer la esofaguectomía total. Pero eso depende mucho es de las condiciones del paciente, la sepsis que tenga y qué tanto esté dañado el esófago, porque no podemos hacer rafias primarias en un esófago muy dañado y va a ser una contaminación permanente de este esófago. Y en esófagos, por ejemplo, que tengan un megaexófago por una patología previa, ¿podría uno hacer la misma conducta? Sí, yo pienso que es derivarlo, porque el problema es la contaminación permanente que tiene el mediastino con la saliva. Entonces, si uno no hace una derivación o una esofaguectomía en ese momento, el paciente se muere, porque es demasiada contaminación. Hace muchos años se describió, doctor Larry, los tubos en T en las perforaciones esofágicas. Lo que pasa es que los tubos en T que conseguimos en nuestro medio son los tubos en T de vía biliar, no hay tubos en T de tamaño esofágico. Entonces eso no alivia mucho. Ahorita hay un tratamiento endoscópico con VAC, endoscópicos. He visto algunos trabajos alemanes. Lo que pasa es que no hay buena experiencia con los endoscopistas en esta parte, pero he visto algunos trabajos alemanes utilizando VAC endoscópico con drenaje. Es una alternativa para esto. Nosotros hemos tenido dos pacientes con perforaciones grandes del esófago que no se les pudo hacer esofaguectomía y hemos hecho toracostomías abiertas para drenar digamos, esos empiemas y a la vez colocamos VAC en la toracostomía sobre el esófago y nos han cerrado 2 esófagos así. Pero esos son reportes anecdóticos que no es lo normal, pero también esa es una utilidad del VAC en toracostomías abiertas en toras. Doctor Larry, doctor Gaviria, nosotros en el abdomen empleamos 2 términos para cuando tenemos infecciones abdominales y los dejamos los pacientes para manejarlo. ¿Se hace lo mismo en toras de manejarlo planeado o a demanda? Normal, sí, Alejo. No, lo otro que iba a complementar con lo que estaba diciendo Larry es que el paciente está en unas condiciones muy malas, es dejar el esófago abandonado, hacer un cerclaje esofágico en la parte inferior, hacer la esofagostomía y si logra salir, esperar unos 2 meses para pensar en hacer la reconstrucción y en el momento hacer la esofaguectomía. Pero siempre uno tiene que tratar de excluir las 2 partes, que eso es lo único que previene que se siga contaminando la cavidad. Sí, yo creo que eso es fundamental, la no contaminación del mediastino por la saliva es lo que verdaderamente controla la mediastinitis. Sí, nosotros colocamos el VAC, más o menos le estamos cambiando alrededor de cada 4 a 5 días. Siempre hacemos cultivo de tejido cuando lo vamos a retirar pensando en la infección.
Somos muy agresivos en el debridamiento external con la esternitis de los pacientes cuando tienen mediastinitis con esternitis, y después reconstruimos más que todo con colgajos pectorales también cuando tenemos, digamos, esternitis y mediastinitis. Bueno, muchas gracias por las intervenciones. Yo creo que siendo consecuentes con lo que estamos hablando de esófago, quisiera darle la palabra al doctor Romo, al doctor Díaz, que tienen experiencia en estos stents esofágicos, algo acerca del stent esofágico con VAC. Entonces les doy la palabra para que por favor nos cuenten su experiencia. Doctor Romo, doctor Díaz. William. Sí, ya, okay. Quiero primero unirme a las felicitaciones de los otros doctores para Giovanni por su excelente revisión del tema y a la doctora María del Mar por su invitación. Sí, el doctor Larry tiene razón en el sentido de que desafortunadamente a nivel de Colombia no hay experiencia en el uso de Endovac endoscópico para el tratamiento de estas lesiones a nivel de esófago, en esófago medio, en esófago distal. Esto se viene hablando ya desde el 2006 en Alemania, Hannover, en Hamburgo. Se han hecho ya trabajos inicialmente experimentales en animales y posteriormente en humanos. Básicamente la terapia Endovac o terapia de presión negativa comenzó con lesiones pararrectales extraperitoneales. Se tuvo muy buena experiencia con el tratamiento de Endovac endoscópicos por vía endoscópica. Instalan una sonda que en la punta lleva anudado pues una espuma de poliuretano y se somete a presión negativa. Inicialmente se hizo, como les decía, en pacientes con lesiones o anastomosis con fugas anastomóticas extraperitoneales a nivel rectal. Posteriormente evolucionaron a lesiones intraperitoneales y más o menos en el 2006 en Alemania empezaron a hacer tratamiento de dehiscencias o fístulas esófago-yeyunales en pacientes postquirúrgicos de gastrectomías principalmente con este tipo de Endovac. Entonces, yo pienso que tienen buena experiencia, ellos tienen muchos artículos publicados con un buen número de pacientes y obviamente con una reducción sustancial de la morbimortalidad de este tipo de pacientes. Lo comenzaron a usar en este tipo de fístulas hacia cavidad abdominal, pero posteriormente lo vienen utilizando para lesiones esofágicas con mediastinitis también. Cuando uno se enfrenta a una lesión de esófago, ya Giovanni lo decía, es importante tener en cuenta el tiempo transcurrido desde la lesión. Después de las 24 horas ya hay una contaminación hacia el sitio donde está drenando esa perforación, ya sea el mediastino o cavidad abdominal, y ya tiene que hacerse un manejo complementario. Si uno se da cuenta antes de las 24 horas, el manejo ideal para estos pacientes es la instalación de un stent autoexpandible parcialmente cubierto. Vienen stent autoexpandibles de diferentes diámetros. No se utiliza para lesiones esofágicas que queden en menos de 2 centímetros del cricofaringio, y se dice que las lesiones distales también hay una tasa de migración más alta. Más sin embargo, vienen stents de 25, 27 hasta 30 milímetros en cuerpo y en copa más amplios, y la copa generalmente es descubierta, cosa que hace que se ancle más fácilmente hacia la mucosa y el porcentaje de migración es menor. Entonces, si tenemos un paciente que lo afrontamos el primer día de su lesión, podemos
perfectamente manejarlo con un estén autoexpandible, nada vía oral, una sonda nasoenteral para su alimentación, antibióticos y observación del paciente. Si ya ese paciente tiene una cavidad contaminada, ya sea hacia mediastino o hacia la cavidad abdominal, entonces se puede intentar la instalación de un endovac. Se hace con una sonda nasogástrica, como les decía, en este momento no hay todavía insumos para este efecto, sí vienen ya para la drenaje de las lesiones pararrectales, pero son fácilmente realizables también este tipo de insumos. Ahora la experticia es importante ahí, porque no es fácil llevar una torunda de espuma hacia la cavidad. Estas espumas tienen que ser de diferentes tamaños. Primero una más grande, pues dependiendo de la cavidad, se instala dentro de la cavidad y se deja a una presión negativa, más o menos a menos 125 milímetros de mercurio, ya sea intermitente o a una succión continua. Esto se debe cambiar cada 3 o 4 días. Y se ha visto que la instalación de estos aditamentos con presión negativa mejora espectacularmente tanto la infección, porque lo que hace es arrastrar la infección, disminuir el conteo bacteriano a nivel local, disminuir el proceso inflamatorio local también. Y una cosa importante a nivel abdominal, por ejemplo, y a nivel mediastinal, es que hace un afrontamiento de los tejidos, de los órganos que están comprometidos, y va a proporcionar un cierre de esa cavidad tempranamente, porque el proceso de vasodilatación, la irrigación se aumenta enormemente, hasta 4 veces se dice que aumenta a nivel en los límites donde se encuentra la espuma, y entonces hace un proceso de proliferación de todos los procesos de cicatrización, o sea, hay un tejido neoformado ahí, y se observa ya con el primer cambio una limpieza casi absoluta de las cavidades. Entonces, sí es importante que se tenga en cuenta este mecanismo de manejo, porque es una forma de manejo mínimamente invasivo y de muy buen rendimiento, de acuerdo a los artículos escritos por los alemanes. El año pasado aquí en Clínica de Estancia tuvimos la oportunidad de manejar un paciente que de 72 años que fue operado de una gastrectomía total por un cáncer gástrico con intención curativa. No requirió posteriormente quimiorradio. Desafortunadamente hizo una dehiscencia de la anastomosis esófago-yeyunal, más o menos de un 40% en el lado izquierdo. Ese paciente fue inicialmente tratado con laparotomías de repetición, lavados, pero posteriormente hizo un bloqueo abdominal y el cirujano me comentó que no podía llegar hacia la anastomosis, que qué opciones le daba. Inicialmente tratamos de cerrar este defecto con la instalación de un estén autoexpandible, pero el estén que se instaló no fue lo suficientemente ancho. Este paciente tenía un yeyuno amplio, y a pesar de que en la parte esofágica quedó bien puesto, en la parte yeyunal quedó amplio y había un reflujo de material intestinal hacia la cavidad abdominal. Por lo tanto, el dren que había dejado el cirujano, un tubo de tórax en el flanco izquierdo, seguía produciendo. Entonces le planteé la posibilidad de hacer el manejo con endovac, y así lo hicimos. Quitamos el estén autoexpandible, hicimos el aditamento para la instalación de esta sonda y le hicimos 5 recambios a este paciente con una evolución espectacular. Yo no sé si hay posibilidades, Giovanni, de que me permitas compartir la pantalla para mostrarles algunas fotografías. Sí, profe, ya la dejé de compartir. Ese caso, profe, está en revisión en el CES, pues aún no han respondido, pero estamos en espera que nos digan a ver qué pasa con ese caso clínico. Esta, como pueden, están viendo
¿La fotografía? Sí, William. profe, Sí, ya sí, se estamos ve. bien. Profe. Bueno, esta es la fístula que teníamos ya después de haber retirado la prótesis autoexpandible. Esto es la cavidad que encontramos con el dren abdominal in situ, una cavidad completamente sucia, con detritus, con necrosis, con mucho tejido de granulación, pero también mucho tejido necrótico. Esta es la cavidad que encontramos con líquido libre aquí en la cavidad. Entonces se hizo inicialmente un lavado por vía endoscópica. Todo esto lo lavamos, aspiramos, debridamos lo que más pudimos y le hicimos la instalación. Esta es la prótesis que inicialmente habíamos puesto. La instalación de este tipo de sonda. Este fue confeccionado acá con una sonda de Levin o con un segmento de espuma de la que utilizamos en los back abdominales normales, con una serie de perforaciones en la punta de la sonda de Levin y anudada pues, en las 3 partes como se ve ahí. Esa sonda fue la que se instaló aquí a una vista más cerca. Aquí está instalada la sonda, esta es la sonda de Levin y estamos en el orificio. Acá está la anastomosis esófago-yeyunal. Ahí queda instalada y se le pasó también una sonda nasoyunal. Mira, esta es la primera recambio. Cuando vamos a quitar la diferencia tan grande que hay de la cavidad que encontramos inicialmente a esto que ya hay tejido de granulación bastante limpio, hacemos un segundo recambio. Mire el tamaño de la fístula comparada con el resto de la anastomosis. Aquí tenemos la parte del esófago distal. Aquí estamos haciendo un recambio también. Mira el tercer recambio cómo está de limpia la cavidad abdominal con tejido de granulación y no hay tejido casi necrótico. Aquí es la forma como se encuentra uno después cuando lo va a cambiar. Esto tiende a pegarse la espuma al tejido. Hay que hacer unas irrigaciones por la parte periférica de la espuma con una cánula, con varias irrigaciones. Eso va soltando y posteriormente pues se retira y se instala la nueva sonda. Esto es lo que queda después del cuarto cambio. Esto nuevamente para el siguiente cambio. Esto poco a poco va disminuyendo. Esto es nuevamente la sonda que se utiliza. Cada vez es más corta esta espuma. O sea, la última vez fue como de 2 centímetros solamente. Comenzamos con 6 centímetros de espuma. Esta es la... Y para mostrarles la parte final, este corto video para mostrarles la revisión que se hizo después de retirarle todo. Queda un pseudodivertículo parayeyunal ahí en la parte distal, muy limpio, de la sonda nasoyeyunal que se utilizó para la alimentación enteral. Después de que habíamos retirado todo, solamente queda esta parte, este divertículo pequeño aquí, muy limpio, que esto obviamente se va a epitelizar y seguramente va a quedar como un divertículo parayeyunal ahí muy pequeño. Esa fue la evolución del paciente, nos fue muy bien afortunadamente con él. Desafortunadamente pues no hemos tenido la oportunidad de tener más pacientes para este tipo de manejo, pero lo muestro porque realmente es una técnica que da muchos beneficios, mínimamente invasiva, que ha demostrado ser una técnica excelente para el manejo de este tipo de lesiones. Muchas gracias. Gracias a ti, William. Muchas gracias. Excelente caso. Muy bonito caso, muchas gracias por la presentación. Yo creo que es una muy buena alternativa para algunos pacientes que tienen este tipo de perforaciones. Muchas gracias. Bueno, continuando con las preguntas, quiero aprovecharlos ya que están aquí. Tanto para cirugía cardiovascular como para tórax, ¿qué indicaciones tienen para la resección external y cuál es la mejor forma de reconstrucción según su experiencia? Bueno, María del Mar, generalmente lo que uno hace en estos casos es tratar al máximo de conservar el esternón. Cuando hay mediastinitis,
generalmente uno los ve asociados a múltiples fracturas de los dos lados del esternón. Entonces, este es el factor principal por el cual hay pérdida del esternón, y lo que se hace en estos casos y ya no se puede reconstruir el esternón. Esta sería una de las factores por el cual se trate de resecar, como tú lo preguntas. Y nosotros en cirugía cardiovascular lo que hacemos es interposición. Una vez, me acuerdo que lo hemos hecho, es interposición de aumento o un colgajo de pectoral. Pero lo que más evitas al máximo es tratar de resecar el esternón. Incluso tuvimos unos 5 casos cuando estaba trabajando en Bogotá, en el cual se dejaba solamente se talla un colgajo, como cuando en cirugía general se hacen las eventrorafias, se talla un colgajo importante y se sutura músculo pectoral con pectoral y se sutura la piel, y el esternón cierra como por una especie de segunda intención, quedando una pseudoartrosis a este nivel, que es lo que más frecuentemente he visto hacer, que se cierre mediante un colgajo amplio y que se genere una pseudoartrosis. Muy rara vez he visto interposiciones de aumento y reconstrucciones con colgajos de pectoral. María del Mar, nosotros tenemos en Medellín muchos pacientes con trauma cardíaco a los cuales hay que hacerles esternotomías urgentes, y por las condiciones del paciente y el tipo de cirugía, pues tenemos una incidencia importante de esternitis y mediastinitis post-trauma cardíaco. Entonces, en estos pacientes el comportamiento son infecciones muy agresivas, y muchas veces de estos pacientes hay que hacer un debridamiento extenso del esternón, y lo que conlleva a que hayamos tenido que hacer, digamos, reconstrucciones ya extensas, y lo que más utilizamos son colgajos de pectoral bilateral inclusive, y en la fase inicial, cuando hay mucho, digamos, tejido, podemos hacer un aumento, pero con la utilización del BAC cada vez es menos la utilización del aumento para el control de la infección inicialmente, pero generalmente hacemos las reconstrucciones previa colocación del BAC. Cuando ya está limpio, hacemos la reconstrucción con colgajo bilateral de pectoral. O sea, Alejandro. No, de todas maneras, como nosotros tenemos servicios cardiovasculares muy activos y grandes, nos llaman, lo que nos toca hacer básicamente es como soporte a ellos. Es decir, el paciente no está inestable y uno tiene la opción de hacer los debridamientos grandes, hacer resecciones amplias. Lo que hacemos es avanzar los 2 colgajos pectorales, metemos uno dentro del mediastino y suturamos por encima de la entrada del esternón el otro, para dejar cubierto totalmente el mediastino con músculo. Lo otro es, paciente inestable, hacer lo que dice Larry, es dejar el BAC, tener una segunda opción, y cuando ya esté granulado hacer el avance y cerrarlo. Hay veces utiliza uno cirugía plástica para hacer rotar dorsales, o cuando va a utilizar el pectoral lo hacemos nosotros. Y también cuando son ya manejos diferidos en los que no se pudieron utilizar BAC y eso, solamente en 2 casos hemos utilizado la reconstrucción con malla y metacrilato, pero ya muy diferida para darle estabilidad en el caso que haya tenido que quitarse todo el esternón. De lo contrario, lo que manejamos básicamente es colgajos de pectoral, y con eso llenamos espacios y le da muy buena estabilidad al paciente después del manejo de eso. Perdón, ¿en qué momento utilizan las placas para el cierre del esternón? Inicialmente se estaban utilizando como recomendaciones de la Sociedad Americana, y utilizaban placas que juntaba costilla con costilla del otro lado y resecaba los cartílagos. Pero eso hay veces se veía que perpetuaba mucho la infección. Hoy no lo utilizamos para nada. Utilizamos en pacientes que han utilizado bandas y todo eso, más bien hacer la resección completa, hacer la reconstrucción con los músculos, o diferirlo para ver si hay que estabilizarlos con malla o estabilizarlos con cemento, preferible a la placa, porque la estabilidad con las placas transversas que fijan costilla con costilla, hemos visto que perpetúan muchas veces la infección. Entonces es mejor o cerrarlos con el BAC o cerrarlos con el colgajo. Sí, los colgajos dan muy buena estabilidad porque el mediastino ya se fija,
y lo que uno necesita es más que todo descubrimiento, pero no quedan inestables con el colgajo de pectoral. Y las placas, como dice Alejandro, verdaderamente la experiencia no es buena porque realmente termina uno quitándolas porque se infectan nuevamente. Posteriormente, cuando estos pacientes llegan a quedar inestables, ¿utilizan las barras? ¿Se puede utilizar la barra? Sí, se puede utilizar la barra o se puede utilizar el cemento con el sándwich de metacrilato. Si son demasiado inestables, si no, uno trata en lo posible de no ponerles ningún material. Es muy raro que queden inestables, eso se fija el mediastino, y con lo que hace uno con los colgados es más que todo descubrimiento, pero es muy raro que queden inestables. Profe, Bueno, hay muchas una gracias. pregunta. Sí, el doctor Giovanni va a hacer una pregunta. Sí, hay una pregunta en el chat, es con respecto al BAC, para ver si los cirujanos de toras o el doctor Acosta nos pueden colaborar con ella, y es qué tipo de espumas utilizan en el BAC y a qué presión. Y aquí yo le sumaría una pregunta más, y es que en la literatura que revisamos, hay unos pacientes a los que se les había llevado a revascularización cardíaca, en los cuales decían que las presiones mejor para ellos eran de 70, pero había otros pacientes que utilizaban presiones más altas como de 110, 125. Y lo en el tejido cardíaco antes de colocar la espuma, si utilizan algún tipo de barrera. Gracias. La experiencia que he tenido yo después de cirugía cardíaca, ya sea de revascularización o después de reconstrucción de aorta proximal, hemos colocado primero la hidrofílica y después el metacril, que es gris. Pero como les digo, el resultado no ha sido bueno porque generalmente estas anastomosis se infectan, y hemos tenido 2 pacientes con estallidos de la aorta y mortalidad. Pues eso no es bueno. En revascularización, si no hay exposición del injerto, lo que siempre colocamos sobre el corazón es la hidrofílica primero y después la gris, a presiones entre 80 y 100. De acuerdo con Larry, donde más se utiliza en las partes donde yo trabajo en el Hospital San Vicente. Y independiente de la cirugía cardíaca que se haya hecho, se pone la barrera hidrofílica y se pone entre 80 y 100. Y cada tercer día se hace el recambio. Sí, también es el protocolo que se hace en los sitios donde he operado cirugía cardiovascular. Se coloca la parafina hidrofílica, la blanca, por el antecedente de que si no se coloca hay lesiones del ventrículo derecho o de grandes vasos. Se coloca la parafina hidrofílica, la blanca, tratando de cubrir también los injertos. Generalmente cuando tú ves una mediastinitis y reintervienes el paciente, no ves los injertos vasculares y no se intentan disecar para verlos. Esto es un error, tratar de disecarlos. Lo que se ve es la secreción purulenta, o el proceso de fibrosis o el proceso de fibrina, pero nunca se ven los injertos. Entonces, desde que tú coloques la espuma blanca inicial y después la poliuretano, la gris o la negra, y coloques la presión negativa, generalmente en las revascularizaciones nosotros la conectamos a menos 75 hasta 100, no subir más de 100. Y en los pacientes que no sean revascularización, la conectamos a menos 125. Y hay unos estudios que hablan de menos 125 intermitente. Y se cambia cada 4 días. Generalmente en promedio son 3 cambios de VAC y ya entre 2 y 3 cambios, y el próximo cirugía pues es el cierre diferido del esternón o el colgajo de pectoral bilateral o único. No se tiene en cuenta que el paciente, por ejemplo, si en un tercer cultivo que tú hagas el tercer lavado te salga algún microorganismo como un hongo o una bacteria, esto no significa que tengas que retrasar el cierre de tu esternón. Disculpa, María, perdóname. Sí, profe. Doctor Vallejo, los antibióticos para este tipo de casos como el que acaban de escribirse deben de llevar por cuánto tiempo más después de que se hicieron. ¿Qué hubo, profe? Pues, profe, yo creo que Giovanni ya lo dijo muy claramente.
el mediastino es una cavidad que no tiene una perfusión tan alta, entonces se comporta pues como una bóveda, una cripta, y por eso tal vez los manejos antibióticos tienen que ser un poco más prolongados. Lo que pasa es que muchas veces establecer un manejo o establecer hasta cuándo llega un proceso infeccioso, pues no es fácil. Siempre hay que hacer un muy buen seguimiento clínico y paraclínico. Y más cuando se están haciendo reintervenciones, sean endoscópicas o sean quirúrgicas, como lo han determinado. Entonces, son manejos un poco más allá, ¿cierto? Dirigidos a los gérmenes, pues que se expusieron ya en la presentación. Gérmenes en donde Staphylococcus aureus sea meticilino sensible o meticilino resistente, pues cobra un gran valor. Y también los gérmenes del tubo digestivo superior, gérmenes gram negativos. Eh, Sin embargo, pues establecer un tiempo como tal puede ser tranquilamente 14 días con un seguimiento muy estricto, siempre y cuando uno pueda pues controlar el foco. Eso es lo más importante. Yo le contesto desde el punto de vista de los servicios con los que trabajo yo, y el servicio de infectología establecieron un protocolo que, como dice el doctor, mínimo 14, pero casi todos se tratan de llevar a 21 días, sea hospitalizado o con medicina en casa. Una última pregunta. La literatura ampliamente pues describe, y ustedes también lo han dicho, pues el manejo del VAC en estos pacientes, pero también se menciona los drenajes cerrados con irrigación continua y también refieren y mencionan el isodine. ¿Ustedes qué manejan del isodine o definitivamente está contraindicado o qué opinión tienen al respecto? Nosotros lo que llaman el baño en marea y esas cosas no las utilizamos ya. Todo lo hacemos VAC o cirugía. Eso ya no lo usamos. Sí, no, ya tampoco lo usamos. Las irrigaciones continuas con suero o con isodina ya no lo utilizamos. ¿El doctor Vallejo tiene una pregunta? Sí, María, mira, recientemente manejamos en la clínica un paciente con una mediastinitis, exactamente es una pericarditis, y ese paciente transmitió a ser una mediastinitis. Nunca tuvimos un aislamiento microbiológico bacteriano, el paciente se manejó puramente con un sistema VAC, yo creo que si no estoy mal, algunas fotos salieron por ahí, a punta de VAC lavados, y en una de las biopsias del pericardio pudimos obtener un crecimiento de micobacterias. Entonces el paciente se catalogó como una tuberculosis. Yo quisiera preguntarle a los cirujanos de tórax si tienen alguna experiencia en el manejo de mediastinitis por tuberculosis. Este paciente finalmente lo pudimos cerrar, le cerramos el mediastino, le cerramos el esternón, no tuvimos ningún problema, y en estos momentos el paciente está ya en la segunda fase de los tratamientos antituberculosos. Y va muy bien, ¿cierto? Pero si ese paciente uno puede identificar la tuberculosis antes de operarlo y existen colecciones o existe o algún grado pues de infección mediastinal, ¿se opera o se le da antituberculoso? O cuál sería pues la conducta si tienen alguna experiencia con este tipo de pacientes? Pues la experiencia de nosotros es prácticamente la toracostomía abierta, el tratamiento de Klager, Loeser, empezó con los pacientes tuberculosos, o sea, el drenaje, colecciones a nivel torácico o a nivel mediastinal. Entonces, es importante hacer drenajes de focos tuberculosos. La utilización de VAC en estas lesiones, pues no hay muchos reportes, yo no lo hago de rutina, yo lo que hago son más, digamos, drenajes por toracostomía y lavados, pero no, yo pienso que también puedes tener su cabida en este tipo de pacientes. Una vez ya drenado, se debe dar el tratamiento completo para tuberculosis. Alejandro. Pues, excepto cuando haya una pericarditis restrictiva, alguna cosa, sí tiene que ayudar uno con una pericardiectomía. De resto, manejos lo menos agresivos, teniendo en cuenta que el tratamiento de tuberculosis va a mejorar el proceso inflamatorio y debe mejorar en parte todo eso. Este paciente llegó con un taponamiento por una pericarditis restrictiva, tocó hacer la decorticación y vieron que es un corazón muy pequeño, ¿no? Pues era un corazón sumamente pequeño, pero sí venía con una pericarditis. Sí, cuando hay síntomas de taponamiento y eso, uno siempre debe
en la medida de lo posible, empezar a hacer una pericardiectomía. Lo que pasa es que una pericardiectomía en un paciente tuberculoso con unos pericardios de casi hasta 1 centímetro o más, eso se vuelve un riesgo muy alto de una lesión de corazón, pero en la medida de lo posible es tratar de quitar la restricción, y el tratamiento médico generalmente a los 2 meses mejora las inflamaciones completas. Entonces uno puede hacer procedimientos mínimos, ayudar al paciente a la mejoría, y el tratamiento se encarga del resto. Ahora, si son resistentes y eso, ahí sí toca mirar otras opciones. No, además que lo más llamativo en estos pacientes es que, como dice el doctor Herrera, el corazón era muy pequeño y el pericardio era tranquilamente 1 o 2 centímetros. Incluso sacarle las biopsias al pericardio era muy difícil porque era un tejido muy duro, era como un pedazo pues como casi de madera, de fácil sangrado, y fue muy complicado en este sentido. Tanto que el paciente nos hizo colecciones mediastinales, eso seguramente exudó, pues traslocó, y la infección fue finalmente al mediastino. Pero fue un caso bastante complejo, pues porque nunca tuvimos un aislamiento. Entonces, por más esquemas antibióticos y finalmente las biopsias en los protocolos de patología y todas estas cosas para poder llegar al diagnóstico de la tuberculosis, pues se demoran un tiempo. Llegamos al diagnóstico como después de un mes de lavados, después de un mes de tratamiento de antibióticos, y bueno, hasta ahora el paciente va muy bien. Sí, Bueno, sí, profe, siga. no, es que eso hace parte de la mediastinitis fibrosante. La tuberculosis produce mediastinitis fibrosante y la histoplasmosis también. Y muchas veces cantan es por obstrucciones a nivel de las venas cavas o de las venas pulmonares, con derrames bilaterales, insuficiencia cardíaca no intratable. Y el diagnóstico se hace con biopsia, porque realmente los cultivos de líquido son paucivacilares y es el problema que tenemos. Las pericardiectomías en este tipo de pacientes muchas veces tienen que ser bajo bomba porque el riesgo quirúrgico es bastante grande. Bueno, muchas gracias. Si ya no hay más preguntas de la audiencia aquí presente, yo creo que podemos dar terminada por la reunión académica. Les agradezco a todos su participación, sus grandes aportes, por su experiencia. Muchas gracias a todos. Gracias a Muchas todos. gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Gracias.